Bendiciones familia, bienvenidos a Conversando con Isaac. Hoy tendremos nuestro primer episodio oficial, Formal. formal, sí. ¿Qué tal va a estar hoy el episodio que tenemos? Bueno, mi amor, puedo decirte que el tema de hoy promete. Ujú. ¿Por qué digo que el tema promete? Porque, bueno, a mi juicio, todos los hermanos, la comunidad de fe, la iglesia, la comunidad de creyentes, no podemos vivir ignorando este tema. Hoy vamos a hablar de la suficiencia de las escrituras, de cómo este libro, la Biblia, es suficiente para guiarnos en este mundo tormentoso, lleno de conflictos, de guerras, conflictos interpersonales. Entonces no podemos, la iglesia, la comunidad de fe, mi amor, no puede vivir ignorando lo que contiene este libro. Entonces quiero hablar hoy acerca de la suficiencia de las escrituras de la Biblia. Me parece excelente. Bueno, ¿qué tal si empezamos? Bueno, por supuesto, vamos a dar inicio al tema y como decía, la iglesia, mi amor, debe entender que la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo que parte del gran problema que enfrentamos hoy la comunidad de creyentes es que estamos olvidando que la Biblia es la palabra de Dios, es una palabra inerrante, tiene autoridad. Tenemos que creer que es confiable de principio a fin. Yo creo que ahí parte el gran problema de la comunidad de fe. Sí, porque quieren es como aislarla, ¿no? O Ya, sea, queremos es que lo que se ha visto es que si somos cristianos y decimos que profesamos a Dios, entonces queremos es utilizar otras sí, cosas, otras herramientas que no es la palabra de Dios. totalmente. Entonces buscamos es otras cosas Sí, antes, que la sí, palabra de Dios. primero la Sí, palabra de Dios. y este no es un programa para criticar o enjuiciar a las personas, simplemente es un programa Claro. para dar a conocer la verdad de una forma más clara Ujú, y profunda y práctica, porque de esto se trata el programa. ujú. Y por eso yo decía que gran parte de la comunidad de fe, de la comunidad de creyentes de la iglesia, es ignorar la palabra de Dios. A veces decimos que creemos en ella, cargamos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, conocemos el texto, pero eh, cuando tenemos que tomar decisiones reales en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestro trabajo, realmente acudimos a ella, realmente prestamos atención a lo que Dios dice o lo que dicen otras personas. A eso Ujú. me refiero, Sí, que tenemos que venir a ver lo que Dios dice. exacto, sí, porque como cada aspecto de nuestra vida, por ejemplo, si un niño se enferma, nuestro hijo se enferma, lo vamos a llevar a quién, al especialista, que en este caso sería el doctor. Amén. Si a nosotros nuestro creador nos hizo, ¿verdad? Nuestro Padre, nuestro Señor, si Él nos creó, si Él creó el matrimonio, entonces ¿a quién debemos acudir? Acudimos a otras fuentes antes que a la Sí, palabra de Dios. No totalmente. quiero decir de que otras cosas no puedan ayudarnos, por supuesto que sí, pero no antes, sin ir No primero ahí, podemos suplantar la la palabra palabra de de Dios. Dios, ni Ujú. siquiera con otro libro. Nada. Nuestra sociedad está abarrotada, las librerías están abarrotadas de 5 principios para tener éxito, 5 principios para tener un buen hogar, cinco Ujú. principios para ser exitoso y Sí. bla, bla, bla. Bueno, aquí están los principios en la Ujú. palabra de Dios. Entonces, creo y repito que la iglesia debe entender que la Biblia es la palabra de Dios, inerrante y autoritativa. Tenemos que creer que es confiable desde el principio hasta el fin. Ujú. Aquí se encuentra el mapa para el éxito de nuestra vida. Y cuando hablo del éxito, no me refiero al éxito secular. No me opongo al éxito secular, simplemente cuando menciono la palabra éxito me refiero al éxito conforme a lo que A la Dios palabra de dice Dios. o demanda. Ujú. Así es. Eh, bueno, además de esto, necesitamos tener una visión correcta de las escrituras. Menciono este punto porque la Biblia, mi amor, no es un libro más. Amigos, la Biblia no es un Ujú. libro más. Es decir, no necesitamos otra guía. Es por medio de ella que podemos saber y conocer lo que Dios aprueba y lo que Dios rechaza. Ujú. ¿Quieres saber lo que Dios aprueba en tu hogar? ¿Quieres saber si Dios está de acuerdo conforme a las decisiones que tú y yo estamos tomando? Bueno, muy simple. Ujú. Ven a este libro, A la a la palabra de palabra Dios. de Dios. Ujú. Así es, bueno, Pablo lo dice en segunda de Timoteo 3, 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil
o sea, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente enteramente preparado preparado para para toda toda buena buena obra. obra. Es allí. Es allí, es aquí. Ajá. Este libro puede Ujú, prepararte. ujú. Y es interesante que leas ese texto, mi amor. Y en ese contexto, la escritura, esa palabra inspirada, toda la escritura es inspirada por Dios. Y esa palabra en el hebreo, en el griego original, pero cuando estudiamos el hebreo, junto con el griego, tiene que ver con el aliento de Dios. O sea, la escritura es el aliento de Wow. Dios. Ujú. Es el aliento de Dios. Y esto nos recuerda el Génesis, Sí. ¿verdad? Recuerda Génesis, Dios creando al hombre. ¿Y Ujú, cómo le dio vida al hombre? ujú. Dice que Le dio es aliento. ¿Cómo le aliento. da Dios vida al hombre carnal? A Ujú. nosotros vivimos en un mundo carnal, Sí. un mundo caído por el pecado. ¿Cómo le da Dios vida al hombre, al ser Ujú, humano hoy en día? ujú. Por el aliento. Así Sí. como lo hizo con Adán, pero nos da vida por el aliento de su palabra. Es la Biblia el aliento Amén. de Sí. Dios. Bueno, y en uno de los salmos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar Con guardar su su palabra. Entonces, palabra. Ujú, como para resumir este breve punto, ujú. la iglesia necesita tener una visión correcta de las escrituras. Ella no es un libro más, no Ujú, necesita otro libro, ujú, es ella, es ujú. Sí, inerrante. totalmente. Y bueno, y además de esto, pienso que el gran problema de la comunidad de fe, y cuando yo menciono problemas en la comunidad de fe, lo que quiero decir es que ya parece que algunos cristianos están desechando las escrituras. Y esto personalmente a mí me entristece que la comunidad de fe comience a desechar las escrituras, a hacerlas a un lado porque aparentemente la escritura ya no es muy, No, no muy, te llena, como no que te no te es llena en este suficiente. siglo. Ujú, Entonces necesitamos otro libro, ujú, necesitamos otra guía, necesitamos ujú, de mejores consejos, de ujú, mejor filosofía de vida. Entonces, ujú. por eso decía que el problema de la comunidad de fe de la iglesia es que algunos cristianos al parecer están desechando el texto sagrado, la escritura, y al Sí. hacerlo están reemplazándola por conocimiento filosófico, Ujú. técnicas de consejería, opiniones modernas. Y eso es una línea muy delgada Sí. que debemos tener mucho cuidado. Cuando cruzamos esa línea Ujú. hay que tener cuidado porque suplantamos el mensaje de Dios. Sí, y ahorita más con esta era tecnológica, con tantas las redes sociales, con tantas cosas, vamos es primero a esas fuentes que a la palabra de Sí. Dios. Entonces, y no todo lo que se dice en las redes sociales es verdad. No, no, Entonces es no. demasiada información, pero no es la Bueno, correcta. has dicho algo importante. Ujú, No todo lo que se dice en las redes sociales es correcto. Por ejemplo, voy ujú, a poner un ejemplo muy simple. El otro día me dolía la cabeza. Tenía un dolor de cabeza como con mi nariz, no podía respirar bien. Y coloqué en Google, eh, me duele un poco la cabeza y tengo problemas de respiración en internet. Y no. todo lo que sale es terrible. Si tú no Ujú, tienes un sí. filtro para usar el Ujú, internet, oh, no puedes creer todo lo que hay en sí. internet, Ujú, todo lo que la gente dice en internet. Volvemos al principio. ujú, ¿Con qué vamos a filtrar lo que oímos en internet? Con la con la palabra palabra de de Dios. Dios. Ese es el problema, a mi juicio. La comunidad de fe está reemplazando la palabra de Dios por conocimiento filosófico, técnicas, incluso algunos usan técnicas de manipulación. Y eso es una línea muy delgada. Muy, sí. Y cuando hacemos esto, yo digo que el ataque de Satanás está presente. Y yo Claro. pensaba que quizás la doctrina más atacada hoy por el enemigo es atacar en nuestra generación las La escrituras, palabra de la Dios, sí. suficiencia de las escrituras. Ujú, Satanás quiere hacernos creer, hey, Isaac, está bien que leas la Biblia, pero no todo lo que está en la Biblia te va a servir. ujú. Puedo darte algunas otras herramientas. Creo que el ataque de Satanás hoy en día en nuestra generación, a la juventud especialmente, es Ujú. atacar la La palabra. base de la palabra de Dios. Claro, porque si logra desviarnos de esto, entonces ya Sí, no tenemos y es que tomar. interesante que Jesús confrontó a Satanás y Satanás se le presentó a Jesús, Mateo capítulo 4, y Jesús recibió un bombardeo de Satanás, por Ujú. así decirlo. Jesús fue bombardeado por Satanás 3 veces y las 3 veces que Jesús contrarrestó a Satanás, lo hizo usando La la palabra. palabra de Dios. Escrito está. Escrito está, Ajá. escrito está. Algunas personas dicen, bueno, Jesús era Dios. Bueno, Mm, es verdad, era 100% humano, 100% Dios,
pero como hombre Jesús aprendió la Biblia, memorizó las escrituras. Él era un judío y todo niño judío desde muy joven, desde los 5 años, un niño judío conocía parte del Pentateuco de memoria. Un niño judío a los 12 años no solo conoce el Pentateuco, conoce un libro de los profetas mayores, podría ser Isaías o Ezequiel. Era una máquina intelectual. Entonces Jesús tenía la herramienta, Jesús estaba capacitado bíblicamente, por usar esta expresión, para contrarrestar al enemigo. Y 3 veces le dijo, escrito está. Algunas personas dicen, bueno, Jesús venció a Satanás citando la escritura. En parte, es cierto, Jesús sabía las escrituras, había pasado tiempo leyendo las escrituras, meditado en las escrituras. Jesús era un judío devoto de las escrituras, pero cuando Jesús citó las escrituras a Satanás en el desierto, no solo citó textos, los textos que él citó, él los obedeció. Por eso David dice, ¿con qué limpiar el joven su camino? Con guardar. Y esa palabra guardar en el hebreo es obedecer, resguardar en tu corazón la palabra. Entonces, Satanás está muy interesado en atacar la suficiencia de las escrituras. Y busca siempre, pues por supuesto, atacar lo que Dios ha creado. Totalmente. Para Totalmente. tergiversarlo. Así como lo hizo en el Edén con Eva. Entonces utiliza una verdad, pero como que la envuelve, la camuflajea. Sí. Entonces, igualmente hoy en día nosotros, sí. Él es el padre de mentira, exacto, recuerda. Por supuesto. Entonces, si no vamos a la palabra de Dios, entonces, ¿cómo vamos a poder desechar o cómo vamos a poder enfrentar esos dardos del enemigo? Sí. Entonces, tenemos que conocer yo tengo miedo, la palabra. Temo que nuestra sociedad, y cuando digo nuestra sociedad en este programa, me refiero a nuestra sociedad, incluso eclesiástica en algunos puntos como este. Nuestra comunidad de fe, temo que muchos estén creciendo o desarrollándose sin tener conocimiento bíblico. Y eso es preocupante porque si los jóvenes, si la familia están creciendo dentro de la iglesia sin conocimiento bíblico, más impulsados por emociones y sentimientos que no son malos, pero se convierten en malos cuando están por encima de la palabra de Dios, de la verdad de la palabra de Dios. Pienso que son muy vulnerables al ataque del enemigo, al pecado, a tener familias muy disfuncionales si no conocen la palabra de Dios. Sí, estamos en una sociedad que cada vez lo que menos quiere es profundizar en la palabra de Dios. Entonces todo es más superficial, como que todo hacerlo un poco más atractivo, más fácil, pero menos en profundizar en la palabra de Dios. Jesús dijo, bueno, Santiago dice en su carta, someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Es interesante que Santiago, el hermano del Señor, que caminó con él, vivió con él bajo el mismo techo, Santiago no dice, peleen con Satanás. No, él dice, sométanse a Dios. Y después dice, resistan al diablo. Y el diablo no tendrá otra opción que huir de vosotros. O sea, no nos está diciendo que no nos va a atacar. O sea, él siempre va a estar atacando. Pero tenemos que resistir. ¿Y cómo resistimos? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Porque la vamos a tener, si la leemos, la vamos a tener la tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, ahí podemos y estamos citando a Jesús. Pero también podríamos citar al apóstol Pablo. ¿Qué dijo Pablo de todo esto de lo que estamos hablando? Si Pablo tuviera la oportunidad de estar detrás de esta cámara, ¿qué diría el apóstol Pablo? Bueno, cuando leemos, por ejemplo, la primera carta de Corintios, podrías buscar ese texto, mi amor, capítulo 2, versículo 13 al 16. En la primera carta de Corintios, Pablo describe cómo Dios, mi amor, lo instruyó a él y a los creyentes de Corintio. Es decir, lo que Pablo estaba diciendo es, miren, la palabra de Dios, su palabra es tan extensa, tan efectiva y tan completa que en el versículo 15 él nos va a decir una verdad profunda, pero quiero que leamos primero el versículo 13 de la primera carta, por favor. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Quédate ahí un momento. Pablo, ¿qué tienes que decirle a la comunidad de fe hoy? Pablo dice, mire, lo que voy a hablar, la forma como Dios me enseñó, como Dios me instruyó. Recuerden que Pablo era Saulo. Saulo era el asesino de los cristianos. Hechos capítulo 9, Dios se le apareció y conocemos parte de la narrativa, de la historia de Saulo. Y si Pablo tuviera la oportunidad de
de aclararnos duda en cuanto al tema, Pablo diría, miren, ¿saben cómo Dios me instruyó? Que dice él, no con palabra de humana sabiduría. Pablo está diciendo, Dios no me instruyó con la sabiduría humana. Con sabiduría humana. Y Pablo era, según el modelo del mundo, era muy sabio. Sí. Había sido un fariseo muy devoto, irreprensible en cuanto a la ley. Cuando leemos sus cartas en Filipenses capítulo 3, él dice que él aventajaba a sus compañeros, dice en la carta de Gálatas. Entonces, el mismo Pablo está diciendo años después, miren, Dios me instruyó no con sabiduría humana, sino con su palabra. Jesús le dijo a los judíos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Por eso es necesario estudiar y profundizar en la palabra de Dios. Y es interesante leer el versículo 14, mi amor, por favor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pablo nos dice una advertencia, bueno, el hombre natural no puede entender esto, porque esto hay que entenderlo y visualizarlo desde la perspectiva espiritual. Pablo está diciendo, para tú entender lo que Dios dice, debes poseer el Espíritu Santo. Pablo está hablándole a la comunidad de fe de la iglesia de Corinto. Eran personas que habían obedecido el Evangelio, más adelante lo vamos a ver, habían obedecido el Evangelio, habían sido bautizados para el perdón de pecados, habían recibido el Espíritu Santo. Pablo está diciéndole, ustedes tienen la capacidad de entender lo que Dios puede decir por medio de su palabra. En ese contexto, Dios está usando a los apóstoles para transmitir el mensaje de Dios, la palabra de Dios, el Evangelio. Hoy en día tenemos el mensaje aquí en todos estos libros. Tenemos Biblias de todos los colores y de todas las versiones. Y es interesante que quiero que leas el versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El versículo 16 con el 15 dice, Pablo dice que los creyentes en el versículo 15 pueden juzgar todas las cosas. Y ese término juzgar significa valorar. En el contexto significa valorar y evaluar. Cuando tú y yo tenemos el Espíritu Santo, cuando tú y yo hemos obedecido el Evangelio y cuando tú y yo hemos bajado a las aguas del bautismo, dice que Dios nos da el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 36 al 38, 41. Y es interesante que Pablo dice, una vez que tienes el Espíritu Santo, puedes evaluar, valorar a la luz de la palabra de Dios lo que el Señor ha dicho. Y es interesante que en el versículo 16, Pablo dice, ¿quién? ¿Qué dice el 16? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? Una pregunta retórica que él mismo va a responder. Mas nosotros, hermanos, tenemos la mente de Cristo. Pero en el contexto, Pablo está hablando del poder, de la suficiencia de las Escrituras, de cómo Dios lo instruyó a él. Pero en la teología de Pablo, Pablo está diciendo, ¿quieres tener la mente de Cristo? Bueno, hay una manera de tener la mente de Cristo, de pensar como Cristo, de obtener, de adquirir la mente de Cristo. ¿Sabes cómo es? Conociendo la palabra de Dios. ¿Quieres conocer la mente de Cristo? Te invito a conocer la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Eso es lo que significó para Pablo. Entonces, Pablo, ¿qué significa todo esto entonces? Un breve resumen. Bueno, todo lo que la iglesia necesita para entender cualquier problema, mi amor, satisfacer cualquier necesidad, sea lo que sea, descifrar cualquier asunto, es la mente de Dios. Y la mente de Dios se nos revela en las Escrituras. ¿Qué piensas de eso? Sí, porque como veníamos hablando, es cualquier situación que estemos pasando, incluso para las personas o los líderes que están al frente de las iglesias, es tan delicado, creo yo, que Sí. porque cuando van los hermanos, el pueblo, las ovejas a pedir consejo, entonces muchas veces hoy en día lo que se está dando es otros consejos menos la Totalmente. palabra de Dios. Entonces, no, bueno, pues búscate el libro de las claves del éxito, Sí. o búscate lo que dice el coach, el psicólogo, Sí. tantas cosas que están hoy en día, pero no se va a la palabra de Dios. Sí. No quiere decir de que otras cosas no puedan también ser herramientas que se puedan utilizar o que puedan ayudar, pero no dicen que primero Sí, vayan a totalmente. la palabra de Dios. Entonces eso creo que es algo tan delicado. Muy delicado. Porque Pablo, es lo único, cuando habían problemas en la iglesia, ¿qué hacía? Citaba era solamente la palabra de Dios. Sí. ¿Con qué se resolvían los problemas? La palabra de Dios. Con la palabra Sí. de Dios. Es interesante lo que decía, que Pablo le escribe a un joven llamado Tito, está aquí en la carta de Tito, en la palabra de Dios, y cuando Pablo
hay un problema en Creta y el Ujú. problema que Pablo se le presentó en la isla de Creta, en la comunidad de fe, en la iglesia, ya en Creta, Pablo necesita resolver ese problema. Pablo le dice a Tito que lo deja allí para que resuelva el problema. Y es interesante que el problema será resuelto es cuando Tito elija o seleccione familias fuertes en la fe, Ujú. familias hombres que conocieran realmente la palabra de Dios a profundidad, Ujú. que conocieran el texto sagrado. Y dice que uno de los requisitos para ser pastor era retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen o a los que contradicen. Pablo, ¿cuál es la solución para la isla de Creta, para la comunidad de la iglesia? Levantar, edificar familias fuertes, hombres, líderes. ¿Y cuál es el requisito? Que conozcan Ujú. bien la palabra de Dios. Wow. Interesante. Por eso hay mucha Deficiencia, deficiencia, diríamos. podemos decir, en cuanto a la palabra de Sí. Dios. Entonces, si no hay esa profundidad en la palabra de Dios, entonces, ¿qué se está enseñando al pueblo de Dios? Entonces, Técnicas humanas. ¿cómo está creciendo ese Sí. pueblo de Dios? Entonces, ¿cómo ese pueblo, cómo esas ovejas van a enfrentar las situaciones, los problemas del día a día? ¿Cómo van a enfrentar cada decisión, cada situación que se les Sí. presente? Recuerdo un personaje en la historia, Martín Lutero. Ujú. Martín Lutero, cuando estaba siendo enjuiciado por la Inquisición Católica en el año 1500, en los años 1500, Lutero dijo una frase que resuena hasta el día de hoy. Es una frase que está en mi mente siempre. Lutero le dijo a los enemigos de la fe en ese contexto, compruébenme que estoy errado, compruébenme que voy en camino errado, que voy caminando en contra de Dios o a Ujú. espalda de Dios, pero para hacerlo deben probarlo conforme a la palabra de Dios. Wow. Porque mi mente, y la frase de Lutero fue, porque mi mente Es es cautiva cautiva. de la palabra de Dios. Ujú. ¿Y sabe qué? No pudieron comprobarle a Lutero que estaba equivocado, porque Lutero había meditado mucho en la palabra de Dios y era la Inquisición Católica que había Ujú. estado equivocado. ¿Cuál es el punto, la aplicación de esto? Debemos crecer en Así el es. conocimiento de Dios, en la palabra de Dios. Ujú. Y es interesante en Marcos capítulo 12, Jesús presentó un reto a los fariseos. Jesús le dice a los fariseos allá en Marcos capítulo 12, erráis las escrituras y el poder de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? Bueno, Jesús estaba diciendo a los fariseos, la élite judía, los hombres que desde niños habían conocido la ley, la Torá, Ujú. los libros sagrados. Jesús está diciéndole todos sus errores, como cualquier otro error espiritual en el contexto que tienen ustedes, surge de una falta de conocimiento y comprensión de la palabra de Dios. Y es interesante que en el contexto de Marcos 12, Jesús igualó el conocimiento de la escritura o de las escrituras con experimentar el poder de Dios. Cuando tú y yo tenemos conocimiento de la escritura, en la mente o en la teología de Jesús, es sinónimo de gozar del poder de Dios. Wow. Sí. Interesante. Increíble. Increíble, sí. Es algo muy claro. La Demasiado. iglesia necesita crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Sí, estamos viendo en este tiempo y cada vez va a ser peor. Cada Sí, vez va a ser, van a venir tiempos difíciles, cada sí, vez va a ser más difícil que las personas o los cristianos eh, se sí, mantengan sí. arraigados a Por eso la Satanás palabra está de Dios. atacando la Exacto, palabra. él está buscando Sí, cualquier sí. situación, Ignoren la cualquier... palabra, Exacto. desechen la palabra. Hay Ujú. un libro mejor, hay Ujú. mejores Hay mejores técnicas, técnicas, mejores hay herramientas. personas más preparadas, Ujú, la ujú. ciencia ha evolucionado, la Todo, tecnología todo. Va a ser más va difícil. a ser más Entonces, difícil. por eso debemos Totalmente. cada día, y es nuestro deseo con este tema, es de que busquemos, La palabra de busquemos Dios. la palabra de Dios,
que la meditemos, porque la podemos leer, pero hay que meditarla en ella, meditarla de día y de Y noche. desearla, Y desear. desearla, Desead como niños sí, la la leche leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para para salvación. salvación. Dice Pedro, si es que habéis gustado la La benignidad benignidad del del Señor. Señor, sí. Sí. Entonces, Ese es el ese llamado, es el hermanos. llamado, sí. Iglesia, comunidad de fe, un llamado a prestar atención a la palabra de Dios. Amén. Así que, bueno, hay muchas cosas que decir. El punto de todo esto es, el poder de Dios reside en su palabra. Amén. Está allí al alcance de todos nosotros. Mm. Está aquí al alcance de todos Sí. nosotros. Solo tienes que abrirla, leerla, meditarla, estudiarla y obedecerla, por Y supuesto. en todos lados tienen una Biblia, en Sí, en cualquier todas casa. partes. Sí. Hay lugares donde están regalando Biblias. Sí. Nosotros en la iglesia regalamos una Biblia cuando alguien se bautiza Sí. y hace un compromiso con Dios Sí. y baja las aguas del bautismo. Y de regalo le damos una Biblia, incluso una Biblia bilingüe. Ujú. Entonces no necesitamos algo más. No necesitamos añadir otra cosa. Aquí está. Todo. La palabra de Dios. Todo. Ese es el punto, muchachos. Todo está ahí. No necesitamos otra cosa, necesitamos la palabra de Dios. Y como les decía, ¿cómo venció Jesús a Satanás en el desierto? Citando la palabra de Dios, pero no solo citándola. Jesús obedeció los textos que citó. Por eso hablaba anteriormente de la praxis, porque la leemos, la estudiamos, la meditamos. Eso es bueno, pero hay que ponerla en práctica. Incluso el concepto de sabiduría es poner en práctica lo que sabes de Dios. ¿Qué es sabiduría? Poner en práctica lo que tú y yo sabemos o conocemos de Dios por medio Sí. de las Escrituras. Exacto. Sí, y es algo, o sea, es práctico, esto es práctica, si estudiamos la palabra de Dios, si meditamos en ella, si la deseamos, ella es la que nos va a ayudar, Sí. nos va a guiar, nos va a instruir, nos va a enseñar, nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. Sí. Entonces, eso se refleja en cada familia, en cada hogar, en cada persona que cada día quiere, que Amén. anhela, que desea. Así es. Entonces, nosotros hemos visto eso en la comunidad de fe que servimos, cómo cada... Los hermanos desean. Exacto, cómo desean. Anhelan estudiar la palabra de Entonces, Dios. eso se ve, se refleja en sus acciones, en sus decisiones, Sí. en sus cambios de vida cada día. Incluso en la forma en cómo ellos buscan trabajos ahora. Ujú. Ellos están enfocados en que su trabajo no les quite tiempo para venir el domingo a la iglesia. Sí. Y todo eso lo ha hecho Dios Sí. por medio de su Espíritu Santo, usando la palabra de Dios. Amén. Y quiero que los últimos minutos los dediquemos a un salmo, el Salmo 19. Vamos a ubicar el Salmo 19. Este salmo para mí es un salmo poderoso, un salmo sobre la suficiencia de las Escrituras, es el Salmo 19. Y a mi juicio, hermanos y amigos, este salmo es el tratamiento más conciso y directo en toda la Biblia. Ya van a ver por qué digo esto. Este salmo nos comunica lo significativo de la revelación divina. Cuando leemos el Salmo 19, por ejemplo, la primera mitad del salmo nos describe la revelación de Dios en la naturaleza. No nos vamos a ubicar hoy. Debo decirles que va a haber una segunda parte de este tema porque tiene Vamos mucho a que contar. desarrollar Sí, ese salmo. ese salmo. Está muy Quiero solamente bello. presentarle dos Sí. o tres principios en lo que queda del programa, pero en el próximo programa vamos a desarrollar por completo el Salmo 19. Entonces, la primera mitad del Salmo, del 1 al 6, les decía que nos describe la revelación de Dios en la naturaleza. Sin embargo, del versículo 7 al 10, el que quiero compartir con ustedes en los siguientes minutos. Ujú. Entonces, ¿algo que te gusta de este salmo? No, es bello. Incluso ese lo cantamos. Ese es un canto. La Sí. ley de Jehová es perfecta, Sí. que convierte el alma. El Sí. testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Es interesante, como decía, este salmo es sumamente poderoso porque nos va a describir detalladamente con palabras, palabra por palabra, el poder que contiene el mensaje de Dios, la Biblia. Amén. Sí. Entonces, la segunda mitad del salmo, que es el que leí del 7 al 10, se centra en la suficiencia declarada y absoluta de las Escrituras como nuestra guía, nuestra única guía verdadera e infalible en la vida. Noten que el salmo o el salmista comienza diciendo que
la ley de Jehová. Y David dice, la ley de Jehová es perfecta. Y esta expresión, la ley de Jehová, es la Torá. Y la Torá era considerada un libro sagrado por los judíos todavía. La Torá es un libro sagrado, un libro indiscutible, un libro que habla del carácter de Dios. Y ese es el principio del Salmo de David. David está diciendo, ¿saben qué? La Torá, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué piensas de eso? Increíble. Da descripciones exactas. Dice que la ley Sí, es total. de Jehová, es de Dios, es perfecta y convierte el alma. El alma. Sí, O sea, no dice otra cosa, no dice otra cosa que convierte el alma, que transforma el alma, que transforma al ser humano. No dice otra cosa, sino dice la ley de Jehová. Es perfecta. Sí. Y mira lo que dice en los próximos versículos. Estos 3 versículos que leí, consecuentes con la inteligencia infinita de la mente de Dios, como habíamos hablado en Corintios, contienen una afirmación absolutamente incomparable, mi amor, y amplia sobre la suficiencia de las Escrituras. Ese es el punto del salmista. El salmista está diciendo la palabra de Dios, la Torá, la ley de Jehová. Y él va a usar algunos sinónimos que tenían que ver con el contexto hebreo, el testimonio de Jehová, el mandamiento de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová. Son sinónimos hebreos, pero en el contexto es lo mismo, es la Torá, es la palabra. En nuestro diario vivir sería la Biblia. Yo podría decir, la Biblia es perfecta que convierte el alma. En estos 3 versículos, el salmista nos va a decir y nos va a hablar de la profundidad que hay en la palabra de Dios y los beneficios que se encuentran en ella. Wow, perfecta. Todo. Por eso es que qué mejor ejemplo que este salmo. Y es interesante que contiene 6 líneas básicas de pensamiento. Cuando leemos el salmo, contiene 6 líneas básicas de pensamiento. Cada uno con 3 elementos básicos. Por ejemplo, el salmista da un título. ¿Cuál es el título? A la palabra de Dios, la ley de Jehová. La ley de Jehová. Ese es un título, la ley de Jehová. Es lo que yo decía, la palabra de Dios, la Biblia. Pero también habla de una característica de la palabra de Dios. Va a hablar de características y de beneficios. Una característica de la palabra de Dios es que convierte el alma. Y un beneficio de la palabra de Dios, vamos a verlo más adelante, ¿verdad? Que hace sabio al sencillo. Entonces, cuando yo leo este salmo, indiscutiblemente pienso, ¿qué más necesitamos? No necesitamos más nada. Pero vivimos en una sociedad, como decíamos al principio, que está rechazando la palabra de Dios. Incluso muchos lugares eclesiásticos, la iglesia, la comunidad de fe, está haciendo a un lado la palabra de Dios. Y cuando leemos este salmo, realmente estamos viendo que es un problema. 6 veces, le decía, aparece el nombre de Jehová o el pacto de Dios. Jehová se usa para identificar la fuente de la palabra. La palabra es suficiente. El primer título está diciendo David. David, ¿qué está diciendo? Bueno, el primer título para la escritura es la ley, la Torá del hebreo, que era enseñanza divina para los hebreos, para los judíos. Entonces, David nos está abriendo los ojos con este salmo. Sí. Y podemos ver hoy en día tantas situaciones, tantos problemas por los que pasamos cada ser humano y por qué unos toman las decisiones correctas y por qué otros no y tienen consecuencias, vienen consecuencias, entonces decimos, ¿qué pasa allí, verdad? Sí. ¿Qué sucede? Entonces, primero, lo que venimos hablando, no se lee la palabra de Dios, no se medita en la ley de Jehová, no se profundiza, no nos adueñamos, no nos apropiamos de ella. Entonces, si no hacemos eso, es allí donde se toman malas decisiones, es donde vienen los problemas, porque problemas vamos a tener, siempre vamos a tener problemas, pero ¿cómo vamos a enfrentar ese problema? Incluso uno de los consejos que yo he dado como ministro de la palabra de Dios es busca un lugar, una iglesia donde te enseñen la palabra de Dios. No donde te llenen de emociones, no donde te hagan sentir bien. No estoy diciendo que busques una iglesia donde te hagan sentir mal, ese no es el punto. Sino que busca una iglesia donde te enseñen la palabra de Dios, donde te enseñen a profundizar, donde te expongan el mensaje de Dios, incluso donde el mensaje de Dios te confronte a ser una mejor persona. Te exhorta, porque eso lo hace la palabra. En el Salmo vamos a ver, en el versículo 7,
vemos las primeras características de la palabra de Dios, es que es perfecta, dice David, en contraste con el razonamiento humano imperfecto. David está diciendo, el razonamiento humano es imperfecto y defectuoso del ser humano, de la humanidad, pero aquí perfecto, aquí significa todo lo completo, lo suficiente. David está diciendo, ¿sabes qué? La palabra de Dios, la ley de Jehová, la Torá, la Biblia para nosotros, es perfecta. ¿Qué significa perfecta? Completa. Es suficiente, puede arreglar cualquier problema, solucionar cualquier problema en tu vida. Solo dale la oportunidad a Dios de usar su palabra por medio de su Espíritu Santo para crear cambios significativos en nuestra vida. Amén. Bueno, y por eso es que leímos en 2 de Timoteo, cuando dice que la Sí, palabra hace perfecto al hombre, pero sí. no es de No, perfección, sino no de... estamos hablando de un No, cristianismo donde nos equivocamos. no, Tenemos no. errores, Por supuesto, cometemos vienen errores, aflicciones, problemas, tantas cosas, dudamos, sí, nos desanimamos, nuestra sí. fe crece y decrece, Ujú, lo cual no mantiene ágil nuestra fe, ujú, dijo Corrie ujú. ten Boom. Pero lo que David está diciendo es, la ley de Jehová es perfecta, la Biblia es perfecta, Sí. es tan perfecta, tan completa, que convierte el alma. Amén. Yo creo que, bueno, también menciona en el versículo 7 el primero de los beneficios de la Escritura, convierte El el alma. alma. Ese es el No hay beneficio. otra, no hay otra No. cosa que va a ¿Quieres convertir el convertir alma. el alma de alguien? Sí, Usa la palabra la de Dios. palabra de ¿Quieres Dios. que Dios convierta a alguien? Usa la palabra de Dios. No No libros, hay no libro, no otros cursos, no, nada, filosofía, nada, psicología, nada. humanismo, no. La La ley de palabra. Jehová, la Exacto. Biblia. Podríamos traducir la ley de Jehová como la Biblia, es perfecta. ¿Y sabes qué? Esa Biblia, ese mensaje de Dios que está aquí en la Biblia, convierte el alma. Y esa palabra, quiero terminar con eso. Esa palabra convertir en el contexto tiene que ver con transformación, restauración y frescura. Hay gente que necesita ser transformada. Hay gente que necesita ser restaurada, matrimonios, Ujú, jóvenes, relaciones ujú, que necesitan frescura. ¿Cómo fue transformado Saulo a Pablo? ujú. Por el mensaje de Dios. ¿Cómo fue transformado Simón a Pedro a la roca? Por la palabra de Dios. ¿Cómo fueron transformados los hijos Boanerges en Juan y Jacobo? Ujú. Por la palabra de Dios. ¿Cómo fueron transformadas las comunidades de fe en el primer siglo? Por la palabra de Dios. Ahorita que recuerdo Lidia, el caso de Lidia, ella que estaba escuchando, ella La estaba escuchando palabra la de Dios. palabra de Dios Dios. abrió el corazón de ¿Y qué Lidia. ocurrió en ella? Ella escuchó la palabra de Dios, obedeció y dice que no solo ella, sino toda su Sí. familia. Y es tan impresionante que dice que allí fue donde comenzó Sí. la iglesia Y hay muchos imagínate, en casos, Europa. hay muchos Wow. casos en el libro de los Hechos. Cornelio. Sí. Cornelio se le apareció un ángel y el ángel le dice, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te dirá las palabras por las cuales tú y tu casa serán salvos. Cuando Pedro llega días después a esa casa, Cornelio le dice, Dios me habló por medio de un ángel y que tú tienes palabras. Y las palabras que Pedro tenía eran las palabras del Evangelio. Que Cristo había muerto, había sido sepultado, resucitado el tercer día conforme a la palabra de Dios. Cornelio lo creyó y fue bautizada Sí. con toda su familia. Wow. Para terminar, ¿qué usa Dios para convertir el alma? Para convertir un matrimonio, para restaurar familia, para restaurar relaciones, incluso podríamos decir para bendecir una nación, la palabra de Dios. Así que, amigos, hermanos, necesitamos volver a la palabra de Dios. Amén. Volver No a la necesitamos otra esencia, cosa, volver a la esencia. a la Aquí ley, está. a la ley del Señor, la palabra, la escritura. Y como decía mi amor, sería imposible en 20, 30 minutos Sí. desarrollar todo el Salmo. Sí. Solamente quise dar como un abreboca, Sí. como para que vengas pronto. Sí. La próxima semana vamos a subir, Al vamos siguiente episodio. a estar en el siguiente episodio donde vamos a desarrollar todo el Salmo y hablar del Salmo. Algo que me gusta hacer es estudiar la Biblia de esta manera, desarrollar el texto en su propio contexto y por supuesto tener una aplicación para nosotros, pero los animo a seguir nuestro canal. Vamos a estar compartiendo breves mensajes. Puedes escribir alguna pregunta, hacer tus preguntas, formular tus preguntas. Cualquier comentario, dejarlo allí en nuestras redes sociales y en lo más pronto vamos a responder. Claro que sí, pueden comentar y incluso pueden decir qué ha hecho en sus vidas la palabra de Dios. Amén. Eso es Ajá. bueno. Sí, Bueno, me gusta. buen test. ¿Qué Ajá. ha hecho en tu vida la palabra de Dios? O ¿por qué necesitamos en nuestra vida la palabra de Dios? Muy bien, ¿Qué amén. necesitamos corregir en nuestra vida usando, La palabra de Dios. oyendo a la palabra
de Dios. Ujú. Bueno, nos despedimos, mi amor. Sí, bendiciones. Fue un tema muy interesante. Nos nutrimos primeramente nosotros y esperamos que también sea de ayuda para ustedes y que pueda ser un canal de bendición para todos Y ustedes. recuerden estas últimas 3 palabras que usamos. La palabra de Dios trae transformación, restauración y Y frescura. frescura. Son 3 cosas, 3 elementos que necesitamos urgentemente en nuestra vida. Transformación, restauración y frescura. Nos despedimos de ustedes, pero esperamos estar pronto Vernos el conectados próximo. nuevamente. Amén. Que Dios los bendiga y vayamos a la palabra de Dios. Y el Amén. resto se lo dejamos a Dios. Y como decíamos en el Ajá, primer programa, sí. nuestro lema es: con Ajá. Cristo En en nuestro nuestro equipo ganamos. Por goleada. Amén. Bendiciones. Bendiciones.